Hay un momento en la vida de ciertos hombres en que el orgullo, ese castillo de cristal que tanto esfuerzo costó construir, se derrumba en cuestión de segundos, y lo peor, lo verdaderamente devastador, es que ocurre delante de todos los que debían admirarte. Eso es exactamente lo que le sucedió al capitán Lorenzo de la Mata. Y las consecuencias de esa noche apenas están comenzando. Pero antes de entrar en los detalles de lo que viene, necesito que entiendas algo fundamental sobre este hombre. Lorenzo no es simplemente un antagonista de telenovela. Lorenzo es el producto perfecto de una sociedad que premia la crueldad cuando viene envuelta en uniforme y apellido noble. Toda su vida ha sido una performance de poder. Una actuación constante, agotadora, diseñada para mantener a los demás en un estado permanente de inferioridad. Humillar a los otros no es para él un placer accidental, es una necesidad psicológica. Es la única manera en que sabe confirmar su propio valor. Y precisamente por eso, lo que ocurrió en aquella partida de póker no fue simplemente una derrota. Fue una amputación de identidad. Imagínalo. La sala decorada, las velas encendidas, el brandy servido con precisión aristocrática. Sus amigos, esos hombres de sangre azul y risa fácil, sentados a su alrededor mirándolo con esa mezcla de respeto y envidia que él tanto necesita alimentar. La partida debía ser su escenario. Su pequeño teatro privado donde él siempre es el protagonista, el más inteligente, el más temido. Y entonces, Curro y Ángela lo deshacen todo con una sola frase. El anuncio de su compromiso, lanzado en ese preciso instante, en ese preciso lugar, no fue casualidad. Fue cirugía. Fue una intervención quirúrgica diseñada para extraer de Lorenzo, delante de testigos de alcurnia, cada gramo de autoridad moral que había acumulado. Porque eso es lo que hace un golpe maestro, no solo te derrota, te deja sin recursos para responder. ¿Cómo reacciona el capitán ante un compromiso de amor sin quedar como un monstruo celoso y patético? No puede. Y ellos lo sabían perfectamente. Ahora bien, ¿y después? ¿Qué queda de un hombre como Lorenzo cuando cae la máscara? Lo que veremos en este nuevo capítulo es algo que muy pocas veces nos concede la promesa, la vulnerabilidad involuntaria de un villano. Sus propios amigos, esos mismos nobles que reían con él, comienzan a burlarse de lo sucedido. Y aquí está la clave psicológica más interesante de toda esta trama. Para Lorenzo, el dolor sentimental es tolerable. Ha sufrido rechazos antes, o al menos eso se dice a sí mismo. Pero la humillación pública, el ridículo ante sus iguales, eso sí es una herida que no sabe sanar. Porque Lorenzo no tiene una identidad interior sólida. Solo tiene una imagen exterior brillante. Y esa imagen acaba de astillarse. La conversación que tiene con el marqués es una de esas escenas que parecen secundarias pero que en realidad definen toda una temporada. El marqués no lo consuela. No lo abraza como buen amigo. Le dice la verdad más incómoda que puede escuchar un hombre de su condición, que cuando uno pasa la vida aplastando a los demás, tarde o temprano los demás se levantan. Una sentencia simple. Brutal. Inapelable. Y Lorenzo no tiene argumento para rebatirla, porque en el fondo sabe que el marqués tiene razón. Claro que la tiene. Pero saberlo no lo hace más fácil. Lo hace infinitamente más doloroso. Mientras tanto, en otro rincón del palacio, el ambiente no podría ser más diferente. Curro y Ángela celebran. ¿Y es que cómo no hacerlo? Han ejecutado algo que requería valentía, timing perfecto y un conocimiento profundo del enemigo. Han usado el propio escenario del capitán, su arena de dominación, para invertir por completo la dinámica de poder. Eso no se improvisa, eso se planea. Y el resultado ha sido exactamente el que buscaban. Pero hay una sombra sobre esa celebración. Una sombra que ellos mismos reconocen sin que nadie se la recuerde. Conocen a Lorenzo. Saben que no es un hombre que acepta la derrota en silencio. Detrás de cada sonrisa que Lorenzo pierde, hay una venganza que empieza a gestarse en la oscuridad de su mente. Y esa conciencia, esa lucidez de saber que la victoria de hoy puede convertirse en el catalizador de un peligro mayor mañana, es lo que le da a la alegría de Curro y Ángela ese sabor agridulce tan característico de los momentos grandes de esta historia. La pregunta que debemos hacernos, la que realmente importa, es, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Lorenzo cuando decide responder? Y si te está gustando este análisis en profundidad, si eres de los que quieren entender la promesa más allá de lo que se ve en pantalla, suscríbete ahora y activa la campana de notificaciones. Porque cada semana vamos más adentro, más a fondo, más lejos. Y coméntame aquí abajo, ¿crees que Lorenzo va a contenerse o va a desatar algo que nadie podrá controlar? Pasemos ahora a otra historia que hierve en paralelo, con una intensidad diferente pero igualmente explosiva. Carlo. El pobre, atormentado, insoportablemente celoso Carlo. Lo que presenció este joven,
Ese abrazo entre María Fernández y el padre Samuel es de esos momentos que no necesitan palabras para crear el caos. Un abrazo puede ser la cosa más inocente del mundo o la más devastadora, dependiendo del contexto y del historial que lo rodea. Y Carlo ya tenía el corazón lleno de dudas antes de ese momento. El abrazo no creó los celos, los detonó. La escena que nos espera en este capítulo es particularmente reveladora de su psicología. Carlo le dice a María que no quiere convertirse en un obstáculo entre ella y Samuel. Eso, analizado fríamente, no es generosidad. Es una forma disfrazada de decir estoy aterrorizado de perderlo todo. Un hombre seguro de sí mismo no formula esa frase. Un hombre que siente que el suelo se mueve bajo sus pies, sí. Carlo proyecta en Samuel todos sus miedos de no ser suficiente, de ser el sustituto provisional de alguien más importante, de que el amor que siente por María sea más profundo y más frágil que el que ella siente por él. Por suerte, tanto María como Samuel saben exactamente que necesita Carlo para calmarse, certeza. Y la certeza más absoluta, la más inquebrantable que puede existir en este momento, es la confirmación de que el bebé que crece en el vientre de María es suyo. Sin ambigüedad, sin matices. La conversación logra estabilizarlo, al menos momentáneamente. Pero quienes llevamos tiempo siguiendo esta historia sabemos que los celos de Carlos son cíclicos. No desaparecen, simplemente esperan el próximo detonador. Viajemos ahora al corazón más oscuro de esta semana, porque en las cocinas y pasillos de la servidumbre del palacio, algo se está pudiendo por dentro. La muerte de Ana, la madre de Santos, ya no parece tan accidental como querían hacerla parecer. La hemorragia en la cabeza, ese detalle anatómico que debería haber pasado desapercibido, ha encendido una llama de sospecha que no hay forma de apagar. Las cocineras murmuran. Los sirvientes se miran de reojo. Y hay algo profundamente humano y a la vez inquietante en ese murmullo colectivo, ese instinto primitivo que dice que algo no encaja, que la muerte no llegó sola, que alguien le abrió la puerta. Pero es Petra Arcos quien pone en palabras lo que todos temen. Su corazonada no es simplemente intuición femenina ni dramaturgia de telenovela. Petra es una mujer que ha visto suficiente en ese palacio como para saber cuando la fachada de normalidad esconde algo podrido. Y lo que dice es directo, sin adornos. La muerte de Ana fue violenta. No fue accidente. Fue alguien. Si esa sospecha se formaliza, si alguien decide investigar en serio, las consecuencias para el palacio entero podrían ser sísmicas. Y en medio de toda esta oscuridad, está Santos. Este joven ha intentado sostener una fortaleza emocional que claramente no tenía los cimientos necesarios. Ir a identificar el cuerpo de tu madre es uno de los actos más deshumanizadores que existen. Es el momento en que la abstracción de la pérdida se convierte en algo físico, frío e irrevocable. Santos no pudo más. La coraza se rompió. Y lo hizo delante de Pía. Lo cual nos lleva a algo que no podemos ignorar. Porque Pía tiene una habilidad especial, notable, casi inquietante, para estar presente en los momentos de máxima vulnerabilidad de los demás. No juzguemos aún sus motivaciones, pero tampoco seamos ingenuos. Pía sabe que el dolor ajeno crea vínculos. Y ese vínculo que está forjando con Santos, regado con lágrimas y confesiones nocturnas, es cada vez más complicado de clasificar. Lo que Santos también revela en ese derrumbe emocional es la desaparición de su padre, Ricardo Pellicer. Un hombre que nadie puede encontrar, que nadie parece saber dónde está, que desapareció con una discreción que, cuanto más tiempo pasa, más se parece a una huida, o a algo peor. Pía, preocupada, lleva esta inquietud a Petra Arcos. Y de repente, los hilos se empiezan a tensar. La muerte de Ana. La desaparición de Ricardo. Santos sin familia. ¿Son piezas del mismo rompecabezas? Cambiemos de frecuencia emocional para hablar de Martina y Jacobo, esa relación que parece estar desvaneciéndose en cámara lenta, como niebla que el sol de la realidad disuelve sin piedad. Martina está comprometida con algo más grande que su historia de amor. La solicitud ante el patronato de la Milagrosa no es solo un trámite burocrático. Es una declaración de quién quiere ser. Es ella eligiéndose a sí misma, a su propósito, a algo que trasciende los planes románticos de Jacobo. Y Jacobo, por su parte, sigue intentando construir momentos de pareja en un calendario que Martina ya no tiene disponible para él. Lo que veremos en este capítulo, esa escena en que ella rechaza sus planes, habla de una fractura silenciosa pero profunda. No hay gritos. No hay traición. Solo dos personas descubriendo que sus caminos se están separando con una suavidad que, paradójicamente, duele más que cualquier pelea. Y por último, el regreso más esperado de las últimas semanas. Manuel vuelve al palacio después de 11 capítulos de ausencia. 11 capítulos. Eso es casi un mes de historia sin el heredero de los Luján entre estos muros. Y su regreso no es silencioso ni discreto,
porque doña Leocadia, esa mujer que convirtió las indirectas en una forma de arte, no tarda ni un segundo en aparecer. Le lanza su dardo habitual, esa sugerencia de que quizás Manuel esperaba encontrarla fuera de la promesa a su regreso. Y Manuel, con esa sangre fría que solo dan los años y el hartazgo, le responde que la esperanza es lo último que se pierde. Ese intercambio es una pequeña obra maestra de tensión contenida. Cada palabra cargada de historia, de rencor elegante, de batalla librando en superficie calma. Pero hay un encuentro aún más cargado de significado esperando a Manuel al doblar la esquina. Julieta, la parálisis que experimenta al verla, esa congelación involuntaria del cuerpo, esa traición del sistema nervioso que ningún noble puede controlar, dice más que cualquier diálogo. Y Julieta, armada ahora con información nueva sobre el pasado de Manuel, gracias a los cotilleos generosos de María Fernández, lo mira con una curiosidad diferente. Más íntima, más peligrosa. El conocimiento cambia la mirada. Y esa nueva mirada de Julieta sobre Manuel podría ser el inicio de una de las tramas más complejas que nos quedan por ver. Antes de despedirnos, necesito dejarte con 3 teorías que me rondan la cabeza y que no puedo quitarme de encima. La primera, Ricardo Pellicer no desapareció voluntariamente. Alguien lo hizo desaparecer después de asesinar a Ana. Lo que parecen 2 tragedias familiares separadas son en realidad los 2 actos de un mismo crimen. Y el autor de ese crimen sigue caminando por los pasillos del palacio con total impunidad. La segunda, la corazonada de Petra Arcos va a desencadenar una investigación informal, paralela a cualquier proceso oficial, liderada por ella misma junto a Pía. Y esa investigación va a llevarlas a descubrir algo que compromete a alguien en quien nadie sospecha todavía. Alguien cercano. Alguien con acceso. Alguien que sonríe demasiado. La tercera, y quizás la más perturbadora, el regreso de Manuel va a reabrir heridas que Julieta creía cicatrizadas. Pero esta vez, con el conocimiento de su pasado como llave, ella no va a ser la misma mujer vulnerable de antes. Esta vez, Julieta tiene poder sobre la historia. Y esa inversión de roles podría destruir a Manuel de una manera que ningún enemigo externo ha logrado todavía. La promesa no es una telenovela. Es un estudio de la fragilidad humana disfrazada de grandeza aristocrática. Y cada capítulo nos recuerda que bajo las capas de terciopelo y orgullo, todos, absolutamente todos, sangran igual. Hasta la próxima.